Bienvenido, bienvenida. Hace 6 meses, el 24 de febrero de 2022, Rusia lanzaba una operación militar especial en el Donbass. El objetivo declarado, proteger a los territorios de Donetsk y Lugansk, además velar por la propia seguridad rusa ante un desplazamiento calculado de la OTAN hacia el este. A medio año del conflicto, los soportes de Kiev parecen no estar claros si las sanciones a Rusia han tenido más efectos en aquellos que las promulgan que en Moscú. ¿En qué estado está la guerra en el terreno y sobre todo hacia dónde va? Desplegamos el tablero, inicia la jugada. A 6 meses del conflicto entre Rusia y Ucrania, las autoridades militares rusas indicaron que las operaciones en territorio ucraniano marchan acorde a los planes y que se cumplirán todos los objetivos. La operación militar especial se desarrolla tal y como fue planeada, declaró el ministro de Defensa ruso Sergei Shoigu. Denunció además que el conflicto en Ucrania se convirtió en un pretexto más para que Estados Unidos y sus aliados atenten y también alimenten una guerra económica y de información contra Rusia con el fin de agotar estratégicamente al país. En ese contexto, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, recién anunció el mayor paquete de ayuda militar a Ucrania por valor de casi $3.000 millones. No podemos relajarnos, no podemos congelar el conflicto, no podemos decir esperemos 1 año, 2 o 3 y luego empezar a negociar. Todo esto será nuestra debilidad. No podemos bajo ninguna circunstancia rendirnos porque Rusia nos amenaza con riesgos energéticos debido a la temporada de calefacción, chantaje nuclear, bloqueo del Mar Negro, amenazas de hambre, etc. para muchos países. Todo esto puede conducir a una pérdida de iniciativa. Ucrania no tiene derecho a perder la iniciativa y no debe permitir que Europa pierda la iniciativa. Todo el mundo ha ganado y tomado la iniciativa de la Federación Rusa y nuestra victoria en esta guerra es esta gran unificación y la imposibilidad de perder esta iniciativa. Una vez que tomó Crimea, Putin desplegó más y más fuerzas rusas en la península, convirtiendo el territorio en un campo armado desde el cual amenazar al resto de Ucrania. Y así Crimea se convirtió debidamente en la plataforma de lanzamiento para la invasión el 24 de febrero. Me temo que todo esto tiene aún más prominencia porque Putin planea hacer en otras partes de Ucrania, de hecho, en toda Ucrania, lo que le ha hecho a Crimea. La situación en Ucrania demuestra que Estados Unidos está tratando de prolongar este conflicto y actúa exactamente de la misma manera, alimentando el potencial de conflicto en Asia, África y América Latina. Estados Unidos ha aportado un respaldo económico y militar crucial para Kiev, especialmente con el envío de armas de largo alcance y artillería de precisión, que ha permitido a las fuerzas ucranianas atacar instalaciones rusas en el territorio controlado por Moscú. La operación militar especial va según lo planeado y se lograrán todos sus objetivos. Se llevan a cabo ataques con armas de precisión contra la infraestructura militar de las Fuerzas Armadas ucranianas, puestos de mando, bases aéreas, depósitos, posiciones fortificadas, instalaciones del complejo industrial militar. Todo se hace para evitar bajas de civiles. Sin duda, se ralentiza el ritmo de la ofensiva. Ubiquemos geográficamente al Donbass, escenario del conflicto bélico que estalló en 2014 y que sigue siendo foco de tensión regional. Donbass, las claves de un conflicto. El Donbass, palabra formada a partir de la expresión cuenca del Donetsk, hace alusión al río que discurre por esta región histórica, cultural y económica ubicada al este de Ucrania y próxima a Rusia, ambos países del continente euroasiático. Los límites del área nunca han sido delimitados, pero abarca a los oblasts de Donetsk y Lugansk de Ucrania, así como el oblast de Dnipropetrovsk y el sur de Rusia. El Donbass fue la frontera histórica entre la Sich de Zaporozhye y las huestes de los cosacos del Don. Desde el llamado boom minero en tiempos de la Unión Soviética, la población rusa en el Donbass ha llegado a alcanzar más de la mitad de los habitantes. Las cifras hablan de un 72%. Hasta hoy, en los distritos rurales de la zona permanecen ucranianos de habla ucraniana, mientras que en las ciudades muchos son rusófonos que conservan fuertes lazos con el vecino país. Para 2001, en el Oblast de Donetsk, el 74,9% de la población hablaba la lengua rusa y solo un 24,1% hablaba ucraniano. La cuenca del Donetsk
ha sido una importante zona de la minería de carbón desde finales del siglo XIX, cuando se industrializó el territorio. La economía local está dominada por la minería del carbón y la industria metalúrgica. Pese a que la extracción anual se ha reducido desde la década de 1970, el Donbass sigue siendo un importante proveedor. La extracción de lignito se ejecuta alrededor de 600 metros por debajo de la superficie, mientras que la minería de antracita y hulla bituminosa se lleva a cabo a unos 1.800 metros de profundidad. En marzo de 2014, a raíz del denominado Euromaidán, grandes zonas del Donbass se vieron involucradas en disturbios sociopolíticos que sentaron las bases de una disputa entre un movimiento independentista prorruso afiliados a las autoproclamadas repúblicas populares de Donetsk y Lugansk y el denominado gobierno postrevolucionario de Ucrania apoyado por Occidente. Por cierto, desde Occidente se ha montado la versión de que a Rusia no le agradaron las protestas golpistas y por ese motivo invadió territorios ucranianos en señal de venganza por el derrocamiento del presidente Víktor Yanukovych. Nada más infundado si se toman en cuenta los anteriores datos sobre la población rusófila tanto en el Donbass como en la península de Crimea. Hasta inicios del conflicto aún en curso, la cuenca del Donetsk era la más poblada de todas las regiones ucranianas, aparte de Kiev, la capital. Sumamos información a esta hora con nuestro enviado especial Alejandro Kirk desde el lugar de los hechos, desde Donetsk. Nos saluda a esta hora nuestro enviado especial Alejandro. Es un gusto recibirte en esta jugada crítica y se impone contar a esta hora a Latinoamérica, a la audiencia de Telesur. ¿Cómo está Ucrania 6 meses después de esta operación especial de Rusia? ¿Qué se vive de día a día, sobre todo en la región del Donbass donde estás y en el resto del territorio ucraniano? Adelante, te saludamos. Allí tenemos a nuestro enviado especial Alejandro Kirk, nos acompaña desde Donetsk y con él tenemos a esta hora la precisión de los hechos que se generan en la cuenca del Donbass. Alejandro, ¿pudiéramos contar a la audiencia de Telesur en Latinoamérica todo lo que está sucediendo en este momento en el Donbass y en el resto del territorio ucraniano a 6 meses de comenzada esta operación militar especial? Adelante, te saludamos. Bueno, primero tengo que aclarar, hola, buenas noches acá, ya son casi las 8 de la noche. No es territorio ucraniano el Donbass, son 2 repúblicas que existen desde 2014, repúblicas populares, generadas no porque sean unas repúblicas revolucionarias, sino que porque su propio pueblo decidió rebelarse frente a los ataques racistas de los grupos neonazis que tomaron el poder en Ucrania en 2014. Pero hablar de Ucrania al referirse al Donbass es un error, son repúblicas que ya funcionan. Lo que está ocurriendo ahora acá, Janet, es una ofensiva de una operación militar rusa iniciada el 24 de febrero. La gente se pregunta por qué es una operación militar y no una guerra. Yo quisiera recordar, en una fecha como esta, en 1943, se inició la ofensiva soviética para cruzar el río Dnieper, que es el río que limita la frontera del Donbass dentro de Ucrania. Y en esa ofensiva participaron, digamos, en la guerra con la Alemania nazi, en la batalla del Dnieper, 4 millones de soldados. 4 millones. Murieron 400.000 personas en un combate que duró menos de un mes. Entonces, cuando hablamos de guerra, estamos hablando en la escala de este país, de Rusia, del Donbass, de Ucrania, que tiene 44 millones, de esas cifras. Es una operación militar especial porque aquí participan no más de 150.000 soldados rusos. ¿Es un conflicto bélico? Sí. Pero si Rusia ocupara sus más de 1.200.000 soldados que tiene, toda su fuerza militar, la historia aquí sería otra. Y lo que está ocurriendo ahora es que, tal vez precisamente debido a eso, es que las fuerzas ucranianas
capacitadas de impedir el avance de las tropas rusas en toda la zona oriental de la República de Ucrania y en el sur, en el Mar Negro y en el Mar de Azov, están recurriendo al bombardeo indiscriminado de las ciudades ucranianas, perdón, de las ciudades del Donbass y de la central nuclear de Zaporizhia, que está en la zona de Zaporizhia exactamente, que no es parte del Donbass, pero que está bajo control ruso. Entonces hay una capacidad ucraniana de atacar con artillería, de generar atentados terroristas como los que han afectado a muchas otras personas, aparte de Daria Dugina, que fue asesinada en días pasados en Moscú, creando una situación de zozobra en la población civil. Es decir, lo que nosotros podemos constatar acá en el detalle, en el terreno, es que las tropas ucranianas, las fuerzas ucranianas, atacan a la población civil y no a las fuerzas militares que están en esta ofensiva que muchos acá consideran aún demasiado lenta. Janet. Nos mencionabas la central de Zaporizhia, Alejandro, una central nuclear de la que mucho se ha hablado en estos días, y también quisiéramos precisar y actualizar la información con lo que está sucediendo en este momento en ese enclave nuclear también de importancia, no solo para Ucrania, también para el resto de la región. Bueno, Janet, la central nuclear esta fue construida por la Unión Soviética, no por Ucrania, en los años 80. Está estrechamente vinculada a una represa cercana, que es la que le proporciona el agua para el enfriamiento. Esta central nuclear está otorgando electricidad no solo a la zona controlada por Rusia, sino también a la parte de Ucrania, que está en esa región, y ese suministro de electricidad nunca se cortó por parte de las fuerzas rusas. Lo que está ocurriendo es que Ucrania ha estado atacando con artillería a la central nuclear, y el gobierno de Ucrania en Naciones Unidas se opone a la visita de una delegación de la Agencia Internacional de Energía Atómica con sede en Viena, que ha pedido Rusia en la ONU para que vayan a constatar en el terreno lo que está ocurriendo allí. Entonces ellos atacan la central nuclear o sectores aledaños a la central nuclear, alegando que allí hay tropas rusas y exigiendo que Rusia se retire para que no haya un desastre nuclear. Y dice que los propios rusos son los que están atacándose a sí mismos. Esta lógica no resiste ningún análisis, pero es lo que está ocurriendo en el terreno. Y además atacan la represa que está cercana, que podría crear un desastre nuclear por la falta de agua para el enfriamiento de los reactores, que son 6, y que están ya 2, creo, detenidos por causa de estos ataques, para precisamente no crear un accidente nuclear de proporciones gravísimas en la central nuclear más grande de Europa. Entonces se ha anunciado, o en estos días se anunció, que vendría una delegación de la Agencia Internacional de Energía Atómica a inicios de septiembre para constatar qué es lo que ocurre allí. Esta agencia se ha negado a venir por la oposición de Ucrania y también por una indefinición con respecto a esto, porque crea la sensación en el mundo occidental de que los rusos, que son aparentemente idiotas, se están atacando a sí mismos y están tratando de destruir su propia central nuclear. Este absurdo es lo que encuentra eco en la prensa occidental y en muchas mentes, que me parece raro, pero forma parte de esta guerra cognitiva que estamos viviendo, Janet. Alejandro, dentro de esos ataques que nos mencionabas a la población civil por parte del ejército ucraniano, hay también que destacar que van dirigidos, por ejemplo, a entrega de ayuda humanitaria. Han tenido experiencias directas. Nuestro equipo, tú, enviado especial de Telesur en esta zona, que pudieras compartir con nuestra audiencia esta hora.
Bueno, justamente nosotros nos hemos involucrado éticamente, moralmente con un grupo periodístico acá que, aparte de hacer periodismo, se ocupa de entregar una limitada, por supuesto no es lo que se necesita, pero es parte de ayuda humanitaria a las zonas donde no va nadie. Es decir, la idea de esta ayuda humanitaria es llegar a zonas recién recuperadas o a las que no llega otra ayuda humanitaria. Y hoy estuvimos en dos lugares, muy cerca de acá de Donetsk. Vladimirovka, una población que está desierta después de los ataques estos que mencionaba antes, y Nikolskaya, que está como a 1 kilómetro de allí y que está muy cerca, entre 500 y 1 kilómetro de la zona aún dominada por Ucrania. Las fuerzas ucranianas, como ya es normal en este conflicto, usan drones para identificar vehículos, y el nuestro es un vehículo civil, y aparentemente lo identificaron y fuimos objeto de ataques de mortero justamente en el momento en que la persona encargada de esto estaba entregando la ayuda, los alimentos y el agua a las organizaciones sociales de esta localidad de Nikolskaya. Y esto estoy hablando de morteros que cayeron a 10, 15 metros de donde estábamos nosotros, lo tenemos todo grabado, informaremos sobre eso. Pero esto demuestra una vez más de qué se trata esto, de atacar estos puntos de gente indefensa. Nosotros estamos desarmados a 100 metros de donde estábamos nosotros. Ayer jueves, los monjes de un monasterio ortodoxo que está ahí nos mostraron la destrucción de su templo por parte de la artillería ucraniana. Destruyeron la cúpula, destruyeron una nave aledaña y prácticamente todos los vidrios de un templo ortodoxo de la iglesia ortodoxa ucraniana, la que responde al patriarcado de Kiev, no de Moscú. Entonces estamos ante una locura que obviamente no es una locura absurda, es una locura dirigida por alguien para crear, primero, una sensación de que ellos pueden hacer lo que quieran, y segundo, sembrar el terror en la población del Donbass. Hay que decir una cosa, Janet, una reciente legislación ucraniana declaró delito no solo la entrega de ayuda humanitaria a esta población en zonas controladas por Rusia, sino también declara como delito aceptar esta ayuda. Es decir, ellos están procurando que la gente o se muera de hambre o escape o llegue a una situación de desesperación. Y por otro lado, en las zonas que están siendo objeto de la ofensiva rusa, muy cerca de acá, estamos hablando de 5 kilómetros, se puede ir. Yo tengo conocidos que han llegado caminando a la zona del frente. Allí están emplazados, como lo hicieron en Mariupol, en Lysychansk, en Severodonetsk, en edificios civiles, en residencias civiles, en hospitales, escuelas, en los cuarteles de bomberos. Allí emplazan armamento y tropas y disparan desde allí, generando o tratando de que les respondan, porque hay una respuesta automática a esto, y es lo que Rusia no está haciendo. Hay que aclarar, por ejemplo, Rusia no ha atacado nunca el sistema eléctrico ucraniano, no ha atacado nunca Internet. Y además, aquí en Donetsk sí nos atacan. Nosotros que vivimos acá por estos meses, nos cortan el agua, nos cortan la electricidad, es decir, atacan esas cosas que son servicios básicos de la población. Nuestro enviado especial en el Donetsk a esta hora, Alejandro Kir, con un resumen de lo que está pasando en este momento en el enclave del Donbass. Vamos a someter ese tema al análisis. Agradecemos a nuestro enviado especial y también tenemos para nuestra comunidad en Twitter la posibilidad de participar en nuestra jugada estratégica. Aquí está la pregunta que en esta jornada compartimos con ustedes. Estados Unidos anuncia el mayor paquete de ayuda militar a Ucrania por $3.000 millones. Sin embargo, el Pentágono reconoce no tener control ni claridad del
destino de las armas que suministran. ¿Por qué Washington alimenta un conflicto a largo plazo? Sus criterios también los estaremos compartiendo a través de redes sociales. Hacemos una pausa en la jugada crítica de Telesur. Ya volvemos. Es oportuno a esta hora recordar la reciente escalada de tensiones en el Donbass. Repasamos. El 24 de febrero de 2022, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, desplegó una operación militar especial en la zona del Donbass con el objetivo de defender los territorios de las repúblicas de Donetsk y Lugansk, preservar la paz en la región y, según sus palabras textuales, proteger a las personas que han sido víctimas de un genocidio por parte del régimen de Kiev durante 8 años. El mandatario aclaró que sus intenciones no eran invadir Ucrania, sino lograr su desmilitarización. Aunque medios occidentales emprendieron una campaña para señalar a Rusia como el agresor, los hechos prueban lo contrario. Desde las protestas del Euromaidán, la llama del extremismo y la ultraderecha se avivó en Ucrania de tal forma que las milicias neonazis llegaron a colarse dentro de la policía y parte del ejército. En este contexto ocurre la masacre de Odessa en 2014, donde grupos ultraderechistas quemaron vivas a 48 personas, incluyendo a algunos menores de edad. Ese mismo año, las autoridades de Crimea constitucionalmente celebran un referéndum de adhesión a Rusia, ganando el sí con un 96,77% de los votos. En este contexto, los territorios de Donetsk y Lugansk, con una población rusa, declaran su independencia de Ucrania. Lo que los medios occidentales no cuentan y omiten es que desde hace 8 años los bombardeos, ataques y masacres del gobierno de Kiev contra la población civil, entre ellas minorías rusas y húngaras en dicho país, se hicieron constantes, amparándose en supuestas operaciones antiterroristas. Tampoco mencionan el genocidio cultural y la limpieza étnica emprendida por el ejército ucraniano y las milicias neonazis como el batallón Azov contra la población rusa y húngara residente en Ucrania, que ha generado al menos 1,5 millones de desplazados. Los líderes de estos grupos nacionalistas y ucranianos se han referido a la población rusa y húngara como cerdos y han amenazado con lincharlos. El mandatario ruso ha aclarado que Moscú se está esforzando por la desnazificación de Ucrania, así como por llevar ante la justicia a quienes cometieron numerosos crímenes de lesa humanidad contra civiles, incluidos ciudadanos de la Federación Rusa. Según la cartera de defensa, en total, desde el inicio de la operación especial, las tropas rusas han destruido al menos 130 aviones, unos 103 helicópteros, aproximadamente 244 sistemas de misiles antiaéreos, 447 vehículos aéreos no tripulados, 2.173 tanques y otros vehículos blindados, 243 lanzacohetes múltiples, 937 unidades de artillería de campaña y morteros, así como 2.082 unidades de vehículos militares especiales. También han desmantelado al menos 74 instalaciones terrestres de la infraestructura militar ucraniana, incluidos 11 aeródromos de las Fuerzas Aéreas, 3 puestos de mando, una base naval de la Armada y 18 estaciones de radar de los sistemas de defensa aérea S-300 y Buk-M1. El episodio más reciente fue la liberación del puerto comercial de la ciudad ucraniana de Mariupol por parte de militares rusos, el cual se encontraba ocupado por el batallón de Azov, donde además habían civiles como rehenes. Expertos señalan que el conflicto actual fue causado también por la negativa de Kiev de cumplir con los acuerdos de Minsk, así como la cada vez más expansión de la OTAN hacia las fronteras rusas. Entre tanto, Estados Unidos y sus aliados continúan aupando el conflicto, enviando suministros de armas a Ucrania e imponiendo nuevas sanciones ilegales a Rusia.
Sumamos al análisis, recibimos a nuestros invitados. Desde Argentina nos acompaña Alberto López Girondo, experto en temas internacionales, y desde Chile está con nosotros Juan Carlos Gómez, politólogo, sociólogo e historiador. Alberto, quisiéramos conversar en un inicio con usted. Muy bienvenido y nuestro abrazo en esta jornada. ¿Qué está pasando en Zaporille y por qué es tan evidente, ya nos contaba nuestro enviado especial, que Ucrania está arremetiendo contra su propio enclave? Bueno, digamos que la guerra que está desarrollando Ucrania es una guerra digamos, más mediática que otra cosa, y el tema de Zaporilla, que es como estaba diciendo el enviado, es una central nuclear la más grande de Europa, genera el temor en todo el continente, en la OTAN, en los medios y en la OTAN obviamente, de que cualquier explosión, cualquier estallido, si se va de control la situación nuclear en esa central, las consecuencias van a ser para todo el continente. Entonces, digamos que es un enclave muy exacto donde cualquier tipo de operación podría ser digamos que un éxito desde el punto de vista del marketing bélico para Ucrania. Por el contrario, para Rusia puede representar una gran derrota en ese sentido, y por eso es tan importante para Rusia poder mantener el control, poder despejar toda el área de posibles ataques, lo cual, bueno, es una situación bastante compleja, porque no pueden desarmar la central, porque hay material radioactivo que está acumulado ahí, combustible ya utilizado, pero que es radioactivo, que no es fácil de sacar de ese lugar, no es fácil de evitar que cualquier explosión, cualquier ataque pueda ser letal. Hay otro aspecto importante del que queremos conversar con el profesor Juan Carlos. Muy bienvenido, nuestro abrazo para usted. Es importante recordar a esta hora, 6 meses de este conflicto, de esta operación especial de Rusia en esta región. ¿Cómo está el interno de la estructura de poder en Ucrania? Estamos hablando de una figura de Volodymyr Zelensky que ha recibido una gran atención por parte de los medios, sobre todo occidentales. ¿Pero qué pudiéramos decir realmente de quién está moviendo los hilos y dominando Ucrania en medio de este conflicto, profesor? Buenas tardes, gracias por la invitación. Indudablemente que los problemas internos o la estructura de poder que se desarrolla al interior de Ucrania tiene una serie de misterios, por llamarlo de alguna forma, porque de una u otra manera Zelensky, el gobernante que tiene una posición de carácter nazista o extremadamente nacionalista, en ese sentido juega un papel de víctima en la cual el mundo occidental lo recibe. Hemos tenido hace algunos días atrás la presencia virtual de Zelensky en una universidad chilena, que es la Universidad Católica de Santiago, donde él respondió, conversó, dialogó con una serie de personas, dando cuenta de la forma como se está desarrollando el conflicto, la guerra al interior de su país. Por cierto, jugando a ese papel de ser una víctima que ha sido atacada por Rusia. Pero se sabe perfectamente de que, o se tiene alguna sospecha, mejor dicho, de que la estructura de poder interno depende mucho del apoyo internacional y especialmente del apoyo de Estados Unidos. Si Estados Unidos o la Unión digamos, de la Comunidad Europea le quitaran el apoyo a Zelensky, Zelensky caería rápidamente. Es decir, no es que él se sostenga por una gran adhesión interna de Ucrania, sino de los habitantes de Ucrania, sino fundamentalmente por el hecho de que tiene este apoyo de Estados Unidos y de la Comunidad Europea. Ahora, creo que hacer una precisión con respecto al tipo de guerra que se libra, yo diría que se trata de una guerra antigua con una serie de artefactos, juguetes, llamémosles,
nuevos. Y que esto es fundamental, y por lo que tú decías en la pregunta de este programa, que tiene que ver con la industria armamentista. Estados Unidos es un país que tiene una gran industria armamentista que al desaparecer las otras industrias que sostenían la economía norteamericana, que sostenían, ¿cierto?, la forma como Estados Unidos copaba el mercado internacional a través de una serie de artefactos, de productos, vehículos, etcétera. La única industria que le queda hoy día potente es la industria armamentista. Y por lo tanto, generar una situación de guerra y mantener esa guerra durante ya largos 6 meses, me parece que tiene que ver con esta producción creciente de armas hacia ese sector. Alimentan permanentemente con armas. Ahora, desde el punto de vista de la situación desde Rusia, que es, ¿cierto?, el país que por razones X o Z geopolíticas inicia esta ocupación militar, también es una situación de cómo mantener una unidad social, una unidad política interna en torno al gobierno de Putin, ¿cierto?, para crear condiciones de mantención de la estructura de poder de ambos gobiernos. Es decir, acá uno puede visualizar, más allá del teatro de guerra, más allá de todas las lamentaciones y todas las desgracias que implica una guerra, acá hay dos sujetos, Zelensky y Putin, que están de una u otra manera construyendo o manteniendo las estructuras de poder en cada uno de sus respectivos países. Y a los dos les conviene, curiosamente, ¿cierto?, o paradojalmente, les conviene este conflicto. Uno porque la víctima, el otro que es el que se siente amenazado y por lo tanto ataca, Putin. Y el otro, Zelensky, que logra sortear todos los crímenes de lesa humanidad cometidos por sus partidarios con esta guerra. Entonces, en ese sentido, yo diría que esta es una guerra muy paradojal que permite la mantención de estructuras de poder interna en ambos países. Sí. Por eso es una guerra muy especial, es una guerra que tiene elementos que nos hacen prever que esto es una guerra de conveniencia. Le conviene tanto a Rusia, le conviene tanto a Ucrania y la conveniencia de Ucrania es también la conveniencia de Estados Unidos, que puede colocar, ¿cierto?, la producción de armas fuera de su país y con todo el volumen que tú señalabas hace un rato de millones de dólares para poder mantener esa industria que es la más importante que tiene Estados Unidos hoy día. Y en un momento de crisis económica que vive Estados Unidos por la recesión, por todo lo que fue la pandemia y todos sus efectos, como también los mismos efectos de la guerra, llama la atención un punto, si ustedes quieren. Fíjense que los países europeos, si bien es cierto, condenan la invasión, no tienen una actitud de querer apoyar a Ucrania más allá de artefactos, más allá de pertrechos, más allá de ciertas colaboraciones, digamos, de armamento. No y más allá de la palabra también, profesor, hace poco se estaba contando con que la Unión Europea, y Zelensky mismo lo decía, nos están dejando solos, hacía una crítica directa al apoyo de la Unión Europea que decía había mermado en el último tiempo. Eso vamos a estar analizándolo en unos minutos cuando veamos el efecto internacional de este conflicto, la internacionalización de esta guerra, pero antes quisiera irnos hacia el interno de las fronteras ucranianas y conversar ahora con el profesor Alberto. ¿Cómo quedan los centros poblados de Ucrania, profesor, donde hay un fuerte sentimiento prorruso y estamos hablando de que el gobierno lleva adelante una campaña rusófoba directamente y también y al interno de la política hasta incluso con proscripción de partidos políticos en Ucrania? ¿Qué va a pasar con esa gente? Bueno, digamos que el enviado estaba contando lo que estaba pasando en el Donbass, los ataques continuos contra población civil, que es, digamos,
en realidad es una continuación de lo que viene pasando desde 2014, desde el Euromaidán, y que fue el justificativo que tuvo Putin para ordenar la operación especial el 24 de febrero, es decir, los ataques constantes con miles de muertos contra la población prorrusa o contra la población rusófona en la región del Donbass, vienen produciéndose desde con mucha violencia desde 2014, el ataque ese que estaban hablando recién en Odessa, el asedio constante y la prohibición de hablar ruso, de enseñar el idioma ruso. Esos fueron ataques sistemáticos y constantes. Se habla de 14.000 muertos, la cifra es muy difícil de comprobar, podrían ser muchos más, durante todo este periodo. Y bueno, esto es una continuidad que incluso justifica la guerra, el argumento, e incluso tapa todo tipo de delito de lesa humanidad, porque la guerra suele enmascarar todo ese tipo de violencia, y entonces, bueno, la población civil, por un lado, los cortes de luz, los cortes de agua, que se están produciendo sobre todo en Donetsk, son bastante dramáticos, porque la población no tiene agua apenas puede llegar a conseguir agua para beber, pero para la higiene, digamos, los principales cosas de la vida cotidiana la tienen restringida. Los cortes de luz son un problema que la esperanza de quienes diseñaron este tipo de conflicto de esa forma es que la población civil se vuelque en contra de la ocupación y en contra de la rusificación de todo ese territorio. No da la impresión de que esto en el corto plazo pueda ser solucionado, porque para eso debería extenderse mucho más la guerra en el campo de batalla. Los pasos que están dando las tropas rusas son, según las propias autoridades de Moscú, los que están planificados. La lentitud que aparenta desde un análisis así muy superficial que podemos hacer desde acá, tiene que ver con las dificultades que todo conflicto bélico manifiesta en el campo de batalla. Así que bueno, por ahora la situación no es fácil, no va a ser fácil o menos difícil en los próximos meses, y está el riesgo, esto que hablábamos antes, de cualquier situación que se vaya de madre en Zaporizhia. Muchísimas gracias a ambos. Nos han acompañado en estos minutos desde Argentina Alberto López Girondo, Juan Carlos Gómez nos acompañó desde Chile, y a ambos deseamos una muy buena jornada. Agradecemos por su tiempo y por sus consideraciones para Telesur. Nuestro abrazo. También hablamos con nuestra comunidad a través de Twitter y tenemos una pregunta que compartimos y nuestra audiencia tiene opiniones al respecto. Estados Unidos anuncia el mayor paquete de ayuda militar a Ucrania por $3.000 millones. Sin embargo, el Pentágono reconoce no tener control ni claridad del destino de las armas que suministran. ¿Por qué Washington alimenta entonces un conflicto a largo plazo? Aquí algunas de sus respuestas. Vamos a compartirlas con usted. Wilmer Castro, simple, porque Estados Unidos es un país que vive del terrorismo, de usar gobiernos marionetas para crear guerras y poder saquear las riquezas de otras naciones. Joe Biden es una población enferma, disociada por culpa de sus invasiones, dice Wilmer refiriéndose a la población de Estados Unidos. Cara Macate también opina, intentan desgastar a Rusia, pero lo único que han logrado es un tráfico de armas a bandas terroristas. Esas mismas armas se usarán para desestabilizar a sus aliados y lacayos europeos. Una pausa en Jugada Crítica, volvemos con más. Proseguimos con el análisis en la Jugada Crítica de Telesur. Nos acompaña en nuestro estudio Ernesto Casal, periodista y además jefe de redacción de Misión Verdad. Un gusto saludarle, Ernesto, muy bienvenido.
Muchas gracias, Janet, por la invitación. Hay que hablar de un aspecto importante que ya de alguna manera anunciábamos con nuestros invitados. Estados Unidos está lanzando una estrategia para ayudar a Ucrania militarmente, dicen, con casi 3.000 millones de dólares. Hay un aspecto importante y es que Washington ha sido claro en sentar pautas. Este es un conflicto a largo plazo. Están diciendo desde el Pentágono, al tiempo que reconocen, no tenemos control ninguno de las armas que estamos brindando a Ucrania. Algunas se registran en papel, pero ¿qué pasa con ellas en el terreno? Desconocen. Aún así, Estados Unidos está mandando armas y dinero en un contexto en el que también el propio Estados Unidos está sumido en una crisis inflacionaria. ¿Por qué entonces? Sí, allí al parecer hay una doble operación, ¿no? Está la ayuda a Ucrania, la ayuda militar, que realmente está basada en lo que decían los compañeros anteriormente, basada en todo un negocio armamentístico de millonario que le da soporte a la economía estadounidense. No en gran escala, pero sí es importante, un componente de la oligarquía, de parte de la oligarquía estadounidense. Y por el otro lado está el hecho de que pareciera que hubiera una operación encubierta de entrega de armas también a otros grupos en otras latitudes. Recordemos que este no es el único conflicto en el cual Estados Unidos está involucrado. Por ejemplo, se ha demostrado que por investigaciones independientes, periodistas independientes, que muchas de las armas que Estados Unidos, por ejemplo, repartió en varios países de Oriente Medio, Afganistán, Irak, Israel, han terminado en territorio sirio para combatir justamente al ejército árabe sirio, manos de militantes extremistas, ¿no? Yihadistas, salafistas, y al parecer pudiera haber allí involucrado precisamente una operación en la que esas armas estuvieran distribuyéndose también en otros lados. De hecho, Europa podría ser un factor clave aquí, ya que la internacionalización precisamente de grupos fascistas, extremistas, no necesariamente yihadistas, sino también nazis o de ideologías de extrema derecha, que ya han dado una señal de activación de algunas de sus células en Europa. Lo hemos visto a lo largo de los últimos años con ataques terroristas que han conmocionado la opinión pública internacional. Hacia Europa quisiéramos irnos también, profesor, porque Zelensky ha dicho en estos días, nos están dejando solos, estaba reclamando directamente a gobiernos de la Unión Europea que en un principio habían declarado un apoyo irrestricto a Ucrania, que no estaban enviando suficiente material para la guerra que ellos quieren llevar en las dimensiones en las que se está desarrollando en el terreno. Nos decían antes nuestro enviado especial y los analistas que es una guerra que se está librando ya directamente contra población civil. ¿Qué está pasando con la Unión Europea entonces? Hay una frase en Latinoamérica que usamos para denominar este caso, es sacar el pie, una frase deportiva también para movernos fuera del terreno. ¿Está haciendo esto la Unión Europea o simplemente está lento porque la crisis dentro de sus fronteras los lleva a no suministrar la cantidad prometida a Ucrania en armas, en dinero, en apoyo de todo tipo? Fíjate que la Unión Europea está viviendo un proceso de colapso en cámara lenta, ¿no? Lo estamos viendo en vivo y en directo. Y está involucrado mucho el factor crisis aquí, ¿no? Sin embargo, también está este desmontaje, ¿no? de quizá un apoyo directo en el conflicto de Ucrania por los diversos intereses que se mueven entre el capital europeo, que ciertamente no está unificado, ¿no? O sea, si vemos cómo se mueve el capital alemán y el capital italiano y el capital neerlandés, es muy diferente a los intereses de otros países en la Unión Europea que también han ayudado en el inicio del conflicto desde el comienzo de la operación militar especial rusa, pero que ahora se están
ya dejaron la vanguardia y de hecho están tratando de conciliar algún tipo de política en el que el capital energético, precisamente, que es el que está llevando a una crisis bastante aguda en Europa, está tratando de conciliar esos intereses con el envío también de energía rusa a Europa. Entonces allí estamos viendo cómo convergen toda esta amalgama de intereses que trata de precisamente llegar como a una especie de pacto. Y es sigiloso porque el mandato estadounidense precisamente es cortar toda relación con Rusia, cancelarla, ¿no?, en el espectro occidental, y a partir de allí es que se ha creado toda una especie de cortina de hierro, ¿no?, una nueva cortina de hierro. Sin embargo, y a pesar de esto, profesor, Rusia está reportando un crecimiento de sus ingresos a pesar de las sanciones, y no solo llama la atención que es en el sector del petróleo y el gas, sino en otros sectores de exportación han tenido un crecimiento de hasta un 24%, esto en medio de un conflicto a cielo abierto, de un conflicto vivo en la región, directamente en sus territorios aledaños, sus fronteras. La pregunta es entonces para usted ahora, ¿tiene que ver esto con un fortalecimiento de la posición de Rusia, en un contexto geopolítico hacia el este, hacia China y sus relaciones con el gigante asiático, y también hacia Latinoamérica? ¿Es que le está funcionando a Rusia la estrategia de mirar a otros mercados y afianzarse en ellos? Sí, sin duda. Tu pregunta está muy relacionada con lo anterior, porque precisamente hay una relocalización, ¿no?, de los flujos de energía en las exportaciones rusas, de Europa a otros mercados asiáticos. Este pivoteo, ¿no?, hacia el este por parte de Rusia, o hacia su cercanía geopolítica, ya venía dándose, ¿no?, sobre todo desde la década del 2000, ¿no? Si recordamos, en el 2007 el discurso del presidente Putin en la conferencia de seguridad de Múnich, en el que decía, bueno, Rusia ahora tiene que fortalecerse en su propio lado geopolítico y geoeconómico. Vamos a virar hacia allá. China ha hecho lo mismo, creando una asociación estratégica de largo alcance, ¿no? No es baladí todas las declaraciones, por ejemplo, que han hecho a principios de este año, justamente antes del despliegue de la operación militar rusa en Ucrania, en el Donbass. Y este fortalecimiento ya ha venido dando frutos, sobre todo precisamente por la guerra total que Occidente está llevando a cabo contra Rusia. Ha provocado que se solidifiquen los lazos de Rusia con Eurasia en general y con Asia también a largo plazo, y que realmente, si nos damos cuenta, también hay un despliegue en todo el sur global, ¿no?, por parte de Rusia en materia diplomática, en materia energética, en materia económica, política. Eso ha llevado a que el 85% de la población mundial ahora esté volcado hacia otros intereses, porque el sur global es realmente mayoritario, si tomamos en cuenta que el norte global son Estados Unidos, Europa, Determinados Canadá. centros de poder, además. Exacto, entonces allí estamos viendo cómo se está construyendo un nuevo mundo, estamos presenciándolo, y aunque esto obviamente es progresivo, es de cocción lenta, todavía no estamos viendo el punto de ebullición, pero sin embargo ya estamos presenciándolo. De hecho, Venezuela forma parte de ese eje en el cual un nuevo constructo de orden global se está edificando. Rusia, por supuesto, está en el liderazgo de esto. Hay también otro aspecto importante que nos lleva a analizar una noticia
que escuchamos por estos días. A propósito de las tensiones en la central nuclear de Zaporilla, la Organización Internacional de Energía Atómica acuerda con Rusia la posibilidad de visitar este enclave, algo a lo que se opone Occidente y se opone también la propia Ucrania. ¿Por qué? Eso ya lo vimos con nuestros invitados, pero mi pregunta para usted en este momento es, ¿qué está pasando con la mirada de los organismos internacionales al conflicto en Ucrania? Estamos hablando de, por ejemplo, la Organización de Naciones Unidas y además otros grupos de asociación de países y centros de poder en el mundo. ¿Cómo están mirando y cuál es su postura con respecto a este conflicto 6 meses después? Mira, pareciera que allí hubiera como una especie de viraje también en la narrativa de estas organizaciones con respecto al conflicto. Yo creo que ya es demasiado evidente que el gobierno ucraniano desde 2014 ha violado todo tipo de derechos con respecto a las poblaciones civiles, no solamente en el Donbass, sino también en diferentes regiones de Ucrania. Básicamente el terrorismo de Estado ha sido una política sistemática por parte del gobierno ucraniano cuando estaba Poroshenko y ahora también cuando está Zelensky. Yo creo que esta evidencia ha hecho que el rechazo inicial por parte de algunas organizaciones occidentales pivoteadas por Estados Unidos, que en ese momento rechazaran la operación rusa, en estos momentos se están volcando hacia la denuncia del gobierno ucraniano, ¿no? Del Estado ucraniano como un Estado no solamente fallido, sino un Estado terrorista. Lo vimos, por ejemplo, con el asesinato de Daria Dugina en las puertas de Moscú. No es cualquier cosa, ¿no? Entonces, allí yo creo que este volcamiento de la narrativa va en consonancia con lo que estábamos hablando al principio del apoyo europeo a Ucrania, ¿no? Si bien los intereses de Estados Unidos sea que se siga atizando el conflicto, que se alargue, que dé paso a un escenario en el que la guerra interminable se dé sin cesar, los países europeos, siendo rehenes también de las políticas y de la égida estadounidense, también están viendo que sus intereses se están viendo cercenados. Entonces, allí, junto con estas organizaciones, creo que hay un cambio de narrativa para tratar de socavar un poco ese apoyo generalizado que hay a Ucrania e ir incluso tomando cuerpo todas esas fuerzas y todos esos recursos hacia otros lugares. Fíjese el caso de Taiwán, ¿no? Con la relación con China. Otro de los puntos álgidos ahora alimentados por ejemplo, la visita de Nancy Pelosi. Totalmente, es que todo esto está conectado. Nosotros no podemos ver un conflicto aislado del otro, porque si vemos quiénes son los que están no solamente detrás atizando los conflictos, tenemos que ver a quién se les está enfrentando, y los que se les están enfrentando son socios estratégicos que precisamente están erigiendo o tratando de erigir un nuevo orden mundial, ¿no? Multipolar, multicéntrico, y allí pareciera que todos estos recursos pudieran relocalizarse en torno a estos otros puntos del conflicto. Por ejemplo, también en el caso de Medio Oriente, todavía el conflicto sirio sigue, y allí ese ha sido un campo de batalla muy importante precisamente para entender el momento de crisis del sistema como lo conocemos mundial. Lo que nosotros estamos viendo ahorita, que se desata con la operación rusa, que ya lo comentamos, ¿no? Este cambio de paradigma de modelo global comenzó realmente en Siria. De hecho, Rusia, quien fue con parte de su flota, su flota aérea, como parte de su flota aérea que ayuda a Siria, traza un nuevo marco de acciones y de un contexto nuevo en el que ya veíamos que Estados Unidos no era el que estaba, no es el que está en la punta de lanza como poder global, ¿no? Como poder hegemónico. Entonces, es un continuo.
Profesor Ernesto, muchísimas gracias por llegar hasta Telesur, muchísimas gracias por compartir también con nuestra audiencia sus criterios. Deseamos para usted una muy buena jornada. Muchas gracias, Yané. Un saludo para todos. Así llegamos al final de la jugada crítica de Telesur. Gracias por informarse con nosotros. Nos vemos el lunes.